Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. En esta oportunidad estaremos haciendo un recorrido por el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, donde analizaremos verso por verso los textos de la palabra del Señor. En la parte superior tenemos el original griego koiné, de donde se toman casi todas las Biblias, por no decir todos los Nuevos Testamentos que nosotros tenemos, católicos y cristianos evangélicos. En la parte inferior tenemos las traducciones de la Reina Valera 1995, mejor versión de la Iglesia Cristiana Evangélica, y la Biblia Jerusalén 1976, mejor versión de la Iglesia Católica en traducción directa, a criterio, por supuesto, de su servidor. En la parte central, el aporte de su servidor, junto con una imagen que nos ayuda a comprender mejor el texto que vamos traduciendo. Comenzamos diciendo, versículo 1, respondiendo Jesús de nuevo, les dijo en parábolas diciendo. Cuando dice les dijo y diciendo, parece que suena cacofónico, pero así es. Ipen es decir o lo dicho, y legon es diciendo o expresando, como usted quiera pronunciarlo, digámoslo así. Aquí Jesús nos va a contar la parábola de las bodas que nos relaciona mucho con las bodas del Cordero. Dice, semejante es el reino de los cielos a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. A un hombre rey, así aparece antropo basilei, hombre rey. A un hombre rey que hizo bodas a su hijo. El rey, como viene en esta explicación, es Dios. Las bodas es la felicidad mesiánica y el hijo del rey es el Mesías. Entonces, aquí viene una comparación, como es usual en el Evangelio de Mateo, entre el reino de Dios y el pueblo judío. Recordemos que estos textos se toman y después se adaptan al mismo cristianismo, pero inicialmente, en esencia, Jesús se refería a ese conflicto que había entre la venida del Mesías y el rechazo del pueblo de Israel. Envió a sus siervos, dice, envió a sus siervos, a los dulos, a los siervos, a llamar a los llamados. Apesteilin envió a los siervos de él, Calesei, llamar a los Keklimenous, a los llamados a la boda. Llamados a la boda y no quisieron venir. Bueno, estos siervos son los profetas, son los apóstoles, son los enviados de Dios, representan en esta parábola. Los llamados que no quisieron venir son los judíos. Jesús viene, predica el evangelio, vinieron los profetas y el pueblo judío lo rechazó y consecuencias como las que siguen en el versículo 4, de nuevo envió a otros siervos diciendo, decid a los llamados, he aquí mi banquete preparado, es la venida de los profetas, la venida de los apóstoles, mis toros y la red cebada sacrificada, todo preparado, venid a las bodas. Sigue la invitación al pueblo judío, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su campo, mas otro a sus negocios. La gente hizo caso omiso. No le hizo caso a lo que los profetas, los hombres de Dios los invitaban. Recordemos que este texto, el mismo cristianismo lo va a retomar para hablar de que predicamos el evangelio a los pueblos y nos rechazan. Originalmente es el pueblo judío. Versículo 6, mas los demás, los otros judíos, agarrando a sus siervos, se injuriaron y mataron. Fue la matanza que han hecho los judíos de más que todo de los profetas, de los también, ¿por qué no?, los primeros cristianos. Entonces, es un mensaje que nos habla de eso. Mas el rey, que representa a Dios, se enojó y enviando sus ejércitos, perdió. Recordemos que el término perder significa asesinó, ¿verdad? Exterminó. Cuando nosotros decimos, mire, está perdido, mire, lo perdimos, es decir, eso es echarlo a perder. Así viene el texto original griego, yo lo uso
porque así viene en el original griego. Perdió, dice, a aquellos asesinos. Perdió a aquellos asesinos y su ciudad quemó. Esta ciudad quemada nos recuerda el asedio y la ruina de Jerusalén, que generalmente llegaban y quemaban las ciudades. Entonces, porque el pueblo judío rechaza al Mesías. Vámonos al versículo 8, dice, entonces dice a sus siervos, de cierto la boda preparada está, mas los llamados no eran dignos. Es decir, los judíos no eran dignos de venir al reino de Dios. Aquí vamos entendiendo por qué hay un rechazo tan fuerte contra Jesucristo por parte de fariseos y saduceos. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo de una manera muy clara, y ellos no eran tontos, es decir, comprendían el texto, les estaba diciendo, ustedes no son dignos del reino de Dios, no son dignos del banquete al cual yo vengo a invitarlos. Por eso sigue el versículo 9. Id, pues, sobre las salidas de los caminos y cuantos halléis llamada a las bodas. Los invitados de los caminos son, entonces vayan, inviten a los pecadores, inviten a los gentiles. Es lo que hizo el cristianismo. Como el judío rechazó el evangelio se abre a todas las naciones, a todos los gentiles, a todos los pecadores. Y viene el versículo 10. Y saliendo los siervos aquellos hacia los caminos, recuerden que representa a los cristianos, los apóstoles, dice, hacia los caminos reunieron a todos los que hallaron, malos y buenos, es decir, se invitó a todos, se llenó la boda de invitados. Entonces se llenó la boda de invitados. Dice, mas entrando el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre no vistiendo traje de boda. Uno no estaba vestido para la fiesta. Este versículo es una escena del juicio final, donde nos enseña que la justicia acompaña a la fe. Es decir, no basta solamente con tener fe, sino que hay que ir acompañado de obras. Hay que ir acompañado del hacer. No solo yo predico, oren y yo no oro. Lean la Biblia y yo no leo la Biblia. Practiquen la justicia con otros, yo no la practico. Es decir, son dos elementos que van de la mano, al menos en este texto. Y sobre todo en Mateo priva mucho eso. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste no teniendo traje de boda? Mas él se puso bozal. Y así aparece la palabra de Dios. Efimoti se puso bozal. Es decir, se quedó callado como viene aquí, pero se puso bozal. Todos sabemos lo que es un bozal. Como lo que le pone al perrito para que no muerda. Eso es un bozal. Entonces él se puso bozal, es decir, se quedó callado, no pudo decir nada. Esa es la expresión, efimoti en griego. En el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos, echadlo a la oscuridad de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. El texto lo que nos dice es que estas personas no disfrutarán de la cena del Señor, sino que ellos mismos, no es que aquí vamos a encontrar a un Dios temeroso, un Dios monstruo, de ninguna manera. Atarlo de pies y manos, echarlo a la oscuridad de afuera, no significa tanto que Dios lo hace, sino que muchas veces nuestras acciones, nuestras situaciones nos hacen vivir una situación como esta, donde nosotros vivimos encadenados, donde vivimos en una oscuridad, donde vivimos en llanto, en rechinar de dientes, donde vivimos alejados del Señor. Se refiere también al juicio final, donde estas personas serán echadas fuera, no disfrutarán del reino de Dios, sino que vendrá sobre ellos la ira de Dios. Entonces, pero sí hay que entenderlo bien el texto, porque alguien podría tomarlo para decir, mire, entonces nuestro Dios no es un Dios de amor, es un Dios que le costaba perdonarlo, que le costaba hacer esto, y en realidad tergiversa mucho la parábola de aquel tiempo con nuestros tiempos actuales. Pero hay que entenderlo en ese sentido. El pecado trae las consecuencias por sí misma. Si yo, por ejemplo, cometo un acto inusual, eso trae sus mismas consecuencias. Por ejemplo, el SIDA. Muchas personas que, no todos, ¿verdad? Pero muchas personas que son promiscuas enfrentan enfermedades venéreas como consecuencia de su mismo pecado. Pues hay que irlo viendo desde ese punto de vista, lo que Jesús nos está transmitiendo en esta parábola. Dice, pues muchos son llamados, mas pocos elegidos. Es decir, muchos, y podríamos decir, todos son llamados a las bodas del Cordero, pero pocos responden a ese llamado. Es decir, todos son llamados.
Me gusta este texto, muchos son llamados, no dice exactamente todos, porque el Evangelio llega casi a todo el planeta, pero no llega a todas las personas. Hay gente que murieron sin que nadie les predicara a Cristo. Entonces muchos son llamados, más pocos elegidos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en países alejados no han escuchado hablar de Jesucristo? Entonces muchos son llamados, más pocos son elegidos, nos dice el texto de la palabra de Dios. Bien, hermanos, así llegamos al final de este programa, esperando que nos acompañen en un próximo. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.